Bueno, ahí estamos grabando. ¿Qué le iba a decir? Vamos a comenzar con límite. El límite, esto lo voy a borrar. Después si ven la grabación, lo tenemos. Bueno, esto es un repasito. El límite, para todo epsilon mayor que 0, existe delta. Existe delta. Esto también es positivo. Esto que está aquí era la definición del límite. Para cualquier valor de epsilon existe delta. Ese es el concepto de límite, definido simbólicamente. Y ahora lo aclarábamos o lo explicábamos. ¿Qué significa esto? Que bueno, para los x que pertenecen al dominio de mi función, se verifica que el entorno reducido, este era el entorno reducido de x, ¿sí? Nuestra función f de x menos el límite L estaban dentro de un entorno de radio epsilon. Esa era la definición del límite, ¿se acuerdan? Bien. Esta después la llevamos al campo escalar, y este x ya no estaba ubicado en el eje real, estaba ubicado en el plano. Vale decir que el límite acá, si este es el punto de acumulación A, acá teníamos, este es el eje X. Acá teníamos el entorno reducido. Para el caso de campos escalares, nuestro dominio estaba dado en un punto de acumulación en donde teníamos X aquí, y este punto A era el centro de un entorno de radio delta. Y repetíamos exactamente la misma expresión, nada más que esto ya correspondía a un círculo. ¿Se acuerdan? De ahí que nos podíamos aproximar por distintos lugares al punto de acumulación, ya sea a través de una curva, bueno, los límites radiales. Y obteníamos Z, o sea que estaba aquí. Aquí aparecía Z, en este punto. Bueno, esto que sucede en campos escalares y lo que sucede para reales, también lo vamos a verificar para funciones complejas. Entonces, para funciones complejas decimos que una función f de z tiene límite, una función f de z tiene límite L cuando z, que es nuestra variable, tiende a un punto de acumulación z sub 0. Si f de z está definida en una vecindad de z sub 0, que es precisamente un círculo. Y si para todo número real positivo epsilon, bueno, ahí tenemos, si para todo número real positivo epsilon, puede hallarse un delta también positivo. Para z distinto de z sub 0, o sea, cuando tiende a z sub 0. Fíjense en que esto que acabo de poner aquí no es ni más ni menos que la definición del límite, conocido por ustedes. ¿Cómo la podemos escribir? Bueno, vamos a poner así. Primero, nos vamos a ayudar con, lo voy a decir un poquito más grande, este gráfico. Miren, acá tenemos
X e Y, el plano complejo Z. Este punto que está aquí será el punto de acumulación Z sub 0, que tiene obviamente su correspondencia a B, o X sub 0 y sub 0. Entonces aquí, lo voy a hacer un poquito grande para que se vea, tengo el delta. Este delta me describe un disco. Y los Z van a estar adentro de ese disco. Por eso decimos, si este f de Z está definida en una vecindad de Z sub 0, en estos puntos, sin interesarme lo que suceda en Z sub 0, bueno, ese es el concepto de límite. Entonces, vamos a suponer que tenga un Z que esté dentro del disco aquí, ese va a tener su correspondencia aquí en este punto, a través de una, bueno, acá tenemos una función f de z, y aquí vamos a tener nuestro L, esto obviamente también es complejo y tiene las coordenadas sub B, va a tender a L, y L es el centro también de un círculo de radio epsilon. Obviamente que ese L también tiene componente U y B. Entonces, a medida que me voy acercando a Z sub 0, me voy acercando a Z sub 0, la función se va acercando a L, tiene límite L. Y esto es muy similar a campos escalares, porque si Z tiende a Z sub 0, quiere decir que X más II genérico tiende a X sub 0 y Y sub 0. O escrito de otra manera, que X tiende a X sub 0 y que Y tiende a Y sub 0. Y fíjense en que esto es el concepto del límite de campos escalares o límites dobles. Por lo tanto, Z menos Z sub 0 menor que delta le corresponde, ay, justo me coincide acá. Bueno, esto lo voy a poner acá. Le corresponde a f de z menos L menos epsilon. Es el mismo concepto, ¿sí? Y fíjense en ahora, bueno, antes de continuar, entonces el concepto de límite de funciones complejas es este, y además podemos encontrar una analogía entre límites dobles, o sea, de campos escalares, y los límites complejos. Cuando veamos los ejemplos de límites, van a ver que X tiende a X sub 0, ahí tiende a Y sub 0. Entonces la aplicación es exactamente lo mismo que para campo escalar. Bueno, hasta aquí. Preguntas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Uno solo me dijo, pero bueno. Sí, Yo pienso que es el representante de todos ustedes que habla. No, mentira. La voz Bueno, del pueblo, profe. es la voz del pueblo, sí, la voz del pueblo. Bien. Bueno, ustedes en la práctica, en la guía, hay algunos ejercicios de límite.
Y el comportamiento práctico frente a esto es muy similar, así que no van a tener inconvenientes, ¿sí? Bueno. Y fíjense entonces que al tratarse de un disco en el plano complejo, cuando yo me acerco a z sub 0 lo puedo hacer también desde cualquier punto, o sea, variando x solamente, dejando y constante, o al revés, que son los límites iterados, o utilizando curvas, que son los radiales, ¿sí? Bueno. Todo lo que ves, límites finitos, límites infinitos, el comportamiento es el mismo. A ver si estoy buscando, si encuentro aquí un ejemplo. Bueno. Acá tengo algunos. Vamos a suponer que tengo un límite, a ver, simple. El límite de z más 1 sobre 2. Cuando z tiende ahí. Bueno, cuando doy paso al límite, acá directamente z tiende ahí. Significa que si z tiende ahí, si yo defino que z es igual a x más y, quiere decir que x tiende a 0, pues en este caso, x va a tender a 0 y el y nuestro va a tender ¿a cuánto? 1. A 1. Entonces, ahí el número complejo z tiende ahí. Bueno, si doy paso al límite directamente, teniendo en cuenta esto, lo podemos hacer en forma directa. Esto me va a quedar y más 1 sobre 2. Y más 1 sobre 2. Perfecto. Vamos a ver este otro, a ver. Estoy viendo este. Límite de el valor absoluto de z sobre z. Cuando z tiende a 0. Bueno, el valor absoluto de z lo puedo definir que z tiende a 0 significa que x tiende a 0 y que y tiende a 0. Entonces, este valor absoluto de z lo puedo poner como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Hasta ahí no hay ningún problema. Y z lo pongo directamente como x más y. Bueno, acá, si ya pongo x y x acá tengo que poner x tiende a 0 y tiende a 0. ¿Está bien? Bueno, el tema de trabajarlo así, a esto, no sé si lo habrán visto en la parte práctica con Guille, el valor absoluto de z sobre z, esto lo puedo escribir como el valor absoluto de z aquí y z conjugado. ¿Recuerdan qué era el z conjugado? El mismo número con la parte imaginaria cambiada de signo. Perfecto, Agustina, perfecto. Bueno, si ustedes hacen este desarrollo aquí, podemos llegar a esto que está aquí. Entonces, haciendo esa equivalencia, me va a quedar el límite del conjugado de esto.
del conjugado, que sería x menos y, dividido el valor absoluto, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, todo esto obviamente cuando x e y tienden a 0. Y fíjense que esto que está aquí es un límite en donde lo podemos trabajar como los límites iterados. Y fíjense lo que pasa. Acá le pongo para que quede límites iterados. Recuerden que los límites iterados, voy a prender la cámara. La apagué recién porque hay movimiento en mi casa, entonces, para que no se vea. De todas maneras, le comento que reiterados, iterados, L12, L21, ¿se acuerdan? Era dejando una de las variables constante y variando la otra. Bueno, ¿qué pasaba cuando en un campo escalar los límites iterados eran iguales? Se podía suponer, pero no asegurar que el límite existía. Muy bien, Matías, perfecto. Podíamos suponer que íbamos bien, digamos. Que podía que existiera el límite, pero no estábamos. Es una aproximación. Lo que sí podíamos afirmar, que si eran distintos, No existía el límite. no existía el límite. Bueno, en realidad los límites radiales como concepto es que lo que sí podemos llegar a demostrar la no existencia del límite. La no existencia del límite. Y podíamos acercarnos al punto de acumulación por infinitos caminos. Y posiblemente todos nos vayan dando igual. Si no iban dando igual, quiere decir que nos íbamos acercando, pero no me asegura de que pueda haber alguna curva por allí en la cual no se verificaba. Por lo tanto, lo que sí podemos afirmar es la no existencia con los límites radiales iterados o también reiterados, o los otros eran iterados, reiterados, o primero uno y después el otro. Entonces, la igualdad con los radiales, todo, no nos daba la garantía de que el límite existiese. Entonces, sí podemos decir si no existe cuando son distintos. Bueno, dejamos tanta cháchara y veamos esto. Veamos esto. Primero veamos cuando x tiende a 0, en realidad, que z tiende a 0 es que x tiende a 0, y tiende a 0. Entonces podemos hacer, entonces vamos a poner acá, el límite. Cuando y tiende a 0, del límite, cuando x tiende a 0. Y después lo hacemos al revés. Bueno, primero hacemos este límite y me queda x menos y sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si doy paso al límite, si x tiende a 0, esto se hace 0, esto se hace 0. En el denominador la raíz cuadrada se va con el cuadrado y me queda ahí. Y arriba me queda límite. ¿Se ve ahí? De y, en realidad me va a quedar menos. Menos y por y sobre y cuando y tiende a 0. Pero resulta que con este se cancela, me queda menos y. ¿Se ve ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí. Menos y, ¿está bien? Sí, ¿está bien? Sí. A ver, Daniel Quispe, ¿qué me dice usted? ¿Está bien ese límite? Daniel Quispe.
A ver, Matías Dávalos. ¿Sí están? Sí, profe. Sí, usted sí, a ver. Tomás Está bien, Mercado. porque cuando el límite tiende a cero, ahí le reemplaza el valor de x por cero y en el numerador me queda menos y por y, y en el denominador me quería la raíz cuadrada de y cuadrado. Bueno, me dan menos i. Bueno, che, ahí veo varios que no están con las cámaras apagadas y no sé si están. Bueno, acá no vamos a hacer como hacemos en el colegio, que a los alumnos les decimos que prendan las cámaras y si no le ponemos ausente, que esto, que lo otro. Ya estamos grandes, o sea que yo los dejo bajo la responsabilidad de ustedes. Así que no voy a insistir en el tema de que prendan las cámaras o apaguen las, queda bajo su responsabilidad, pero traten de seguir la teoría, porque ahora vamos livianitos, pero después se empieza a complicar. Y no dejemos que se nos junte. Si la seguimos, día a día vamos a ir bien. Bueno, doy paso al otro límite, lateral. Ahí está, no me acordaba, los límites laterales. Entonces, el otro límite sería al revés. ¿Qué puedo borrar? Aquí vamos a borrar este primero que ya lo hicimos. El otro límite daría 1. Y quedaría 1. El otro límite, hacemos x tiende a 0. Pero primero, el límite cuando y tiende a 0. Y arriba me va a quedar x menos i sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando doy paso al límite, si y tiende a 0, me queda este x al cuadrado, se cancela el 2 con la raíz, me queda x sobre x es 1. Entonces me va a quedar el límite de 1 cuando x tiende a 0 y es igual a 1. Por lo tanto, un límite lateral me dio 1 y el otro menos i. Son distintos. Ya de entrada, entonces, podemos decir que este límite de la función esta no existe. No existe. ¿Hay alguna duda? No, profe, estamos bien por ahora. Bueno. Bueno, ¿qué puedo? ¿Borro? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Vieron que el comportamiento es similar a lo que ya ustedes habían aprendido con anterioridad. Lo único que tenemos que saber algunas cositas. El tercer ejemplo, y se lo dejo para ustedes. Por ejemplo, tenemos un límite cuando z tiende a 0. También, tiende a 0. Y la función es módulo de z elevado al cuadrado sobre z. Entonces, la manera de acá este z es un número complejo. Y la manera de eliminarlo del denominador, siempre la idea es que no me parezca algo complejo en el denominador. En el numerador no hay problema porque separo parte real y parte imaginaria, pero en el denominador lo tengo que tratar de sacar. Por ejemplo, si nosotros hacemos todo lo que hemos aprendido de números complejos, fíjense, si acá tengo z, z es x más i. X más i, este es un número complejo. Entonces, esto, haciendo las equivalencias, se los dejo también como práctica, es de la forma z al cuadrado sobre z, y lo multiplico y divido por el conjugado. Por el conjugado. Entonces, si divido por el conjugado me queda x menos i, el producto. Y esto que está aquí, ¿a qué es igual? X cuadrado más Y cuadrado. Ahí está, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, lo podemos escribir como el valor absoluto de z, pero elevado al cuadrado, de manera tal que la raíz se me va con el 2, y me queda esto. Y en el denominador, bueno, me queda z cuadrado, como lo traía, complejo z,
se va y me queda directamente el límite cuando z tiende a 0. De esto directamente. Bueno, y ahí ya lo sacan ustedes. Ya lo terminan ustedes. Claro, profe. Nosotros en la práctica, profe, con Guille vimos que el módulo, o sea, el módulo al cuadrado de z directamente lo poníamos como el producto de z por su conjugado. Y ahora Bueno, viéndolo así ya entiendo bien de dónde sale. bueno, exacto. Bueno, perfecto. Esto es una diferencia, bueno, diferencia de cuadrado, nada más que con el i me cambia el signo. Es todo muy similar. Bueno, continuemos con la teoría. Después de límites, bueno, todas las propiedades, todo el límite se verifican de la misma manera aquí. Así que nosotros no le vamos a exigir eso, simplemente la aplicación, la que estamos viendo, la definición. Porque se supone que lo vimos en análisis 1, lo vimos en análisis 2, bueno, ya lo sabemos, ¿sí? Ahora, el tema de continuidad. El tema de continuidad, conceptualmente, continuidad de funciones complejas es también conceptualmente lo mismo. ¿Cuándo una función escalar era continua? A ver, Ángel Gómez, ¿está ahí? Ángel. Sí, profe. La función escalar era continua cuando Ah, tenía Ángel Gómez. Ahí está. dos. Se fue Gómez. Ángel Gómez se fue. Salgo 2 veces, profe, por eso. ¿Está 2 veces? Sí. ¿A dónde está que no te veo? Ah, allá arriba. Ahí está. ¿Cómo te va? Dale, ¿cómo es el tema? Tiene que existir un punto en el cual se está parametrizada la continuidad, tenemos que existir un límite y se iguala al punto. Ahí sonamos. ¿Le entendieron ustedes? Está sale la voz muy de adentro de un, así muy cerrada, no se escucha nada, no se entiende. Vos quisiste decir que una función es continua cuando está definida en el punto, cuando tiene límite en ese punto y además son iguales. Perfecto, entonces, Ángel Gómez. Muy bien. Entonces una función era continua cuando estaba definida en el punto. Cuando existe la función en ese punto. Segundo, porque podía pasar esto. Existe la función en el punto A. Está definida, que vale esto. ¿Cierto? Pero si yo Pero tomo no es límite igual al límite. claro, pues si yo tomo límite por la derecha o por la izquierda no coincide. Por lo tanto, tiene que estar definida. El límite por izquierda o por derecha tienen que ser iguales. Si el límite existe, es único, ¿se acuerdan del teorema? Entonces, si el límite existe y la función está definida, sería así. La función está definida acá arriba. ¿Cierto? El límite existe, que es esto. Pero no coinciden. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Por lo tanto, tenía que coincidir todo. En ese caso, la función era continua en este punto. Si lo era en todos los puntos del dominio de la misma, listo, era continua en todos sus puntos. Lo mismo pasa con funciones complejas. Para que sea continua una función compleja, lo vamos a escribir. Entonces ponemos así. Ahora, continuidad de funciones complejas. Bueno,
Entonces decimos f de z, una función compleja, es continua en un punto z igual a z sub 0, si está definida en él, si está definida, y el límite de f de z, cuando z tienda a z sub 0, es igual a f de z sub 0. Entonces ahí decíamos que una función era continua en el punto. Bueno. Tomo un café. Y bueno, esta definición, si la hacíamos en símbolos, era similar al de límite. El límite ya no era cualquiera, sino era el valor de la función en el punto. Por lo tanto, pues, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. ¿Tal qué? ¿Tal qué? Para si lo pongo como z, sería así. ¿Tal qué? Para los z que pertenecen al dominio de la función analítica, se verifica. Acá poníamos z menos z sub 0 menor que delta. Entonces, f de z menos, ya no puede ser un límite cualquiera, tiene que ser este. F de z sub 0 era menor que epsilon. Bueno, esta es la definición de continuidad. Fíjense que la del límite, nada más que el límite L, ya es f de x sub 0. Si no sucedía eso, existe f de z. Existe f de z en z sub 0. O sea, existe f de z sub 0. 2. Existe el límite de f de z cuando z tienda a z sub 0 y era igual a L. Y tercero, L tenía que ser igual a f de z sub 0. Bueno, esta era otra manera de verlo, la continuidad. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque, bueno, cuando no me aparece, no se cumple una de estas, cuando no se cumple una de estas, o las tres, o lo que fuese, ya con una es suficiente, la función compleja es discontinua. ¿Ok? Es discontinua. Cuando no se cumple, es discontinua. Y ahí entraba la clasificación. Que nosotros que es lo mismo, lo voy a enunciar, voy a decir, en el caso de que sean evitables o esenciales. Por ejemplo, que exista el límite y no existe este límite. También está definida, pero no coinciden, pasa esto. Es evitable. O directamente que no exista el límite, que no existe el límite. Cuando no existe el límite, es discontinua. Y
si el salto de los límites laterales era finito, era esencial de primera especie. Y si el salto era infinito, esencial de segunda especie. Eso, y analizando el concepto de límite, o sea que lo sabemos, no hay ningún problema. O sea que básicamente continuidad de una función es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que para función y para campos escalares. Muy bien. Entonces, cuando analizamos y decimos si una función es continua, lo que tenemos que encontrar a veces son los puntos de discontinuidad y analizarlo. Si es discontinua, si es evitable, si es esencial de primera o segunda especie. O si es continua. Bien. Y así, de una manera tan rápida y veloz, desembocábamos en el concepto de derivada. Para funciones y campos escalares, el concepto que seguía era derivada. Y que nosotros en análisis 1 habíamos encontrado un lema muy interesante que decía que una función que era derivada era continua. Y que era más fuerte porque al revés, que una función continua puede no tener derivada, quedaba atrás, digamos, de este concepto, el concepto de que si es derivable continua. ¿Se acuerdan de eso? El ejemplo más concreto es la b, valor absoluto de x, en el punto 0, que es continua, pero no es derivable, porque el límite por derecha me da 1 y por izquierda me da menos 1. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, si no quieren hablar, no los voy a obligar a hablar. Pero hagamos una ceñita, algo, qué sé yo. ¿Saben lo que es estar hablando y yo les veo la cara a ustedes y no me dicen nada? Yo no sé si... ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? ¿O sí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe, profe, por se mi te parte. entiende. Bueno, interrumpan, cualquier cosa interrumpan. Mire, profe, explique nuevo porque esto no lo entendemos. Bueno, entonces, el concepto de derivada, que por otro lado ustedes saben bien que la derivada es un límite. La derivada es un límite. Bueno, la derivada de funciones complejas, f de z, la derivada de una función compleja en un punto, esto quiere decir la derivada de una función compleja en un punto, z sub 0, es igual al límite, ¿se acuerdan? Del cociente incremental. Cociente de incrementos. Entonces, este era el límite, lo podemos escribir así, de f de z sub 0 más delta z, que era la función incrementada menos la función en el punto, obviamente me daba la variación, acá arriba me daba la variación en z de la función. Y acá, obviamente, en el denominador vamos a poner delta de z. Esto que estaba acá, bueno, cuando delta z tiende a 0. Esto que está puesto aquí es una de las maneras de poner la derivada. La otra es también el límite de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0. Cuando se me hace 0 el denominador, quiere decir que z se acerca a z sub 0. Entonces, z tiende a z sub 0. Y entonces hace 0 igual que esto, se hace 0. Esto que está aquí arriba
es el cociente del incremental de la función y acá también, así que es lo mismo. ¿Sí? De una u otra manera es lo mismo. Como estamos hablando de funciones x más y, podemos aplicar aquí todo lo que nosotros teníamos como regla de derivación, así que también es análogo. Hasta aquí hemos visto números complejos, funciones, límites, continuidad, derivada. El mismo camino que recorremos cuando hacemos funciones reales. Pero aquí vamos a establecer un punto de inflexión en lo que hace ya al análisis de números complejos, de variables complejas o de funciones complejas. Definimos lo que es la derivada de una función compleja. Pero en este tema aparece un concepto más fuerte que el de una función, la derivada de una función compleja. Aparece el concepto de analiticidad. Se define, a partir de esto, las funciones analíticas. Entonces, nosotros vamos a pasar a esto, a definir el tema de las funciones analíticas, diciendo, primero la definición, que es una función analítica, ¿no? Entonces vamos a poner así, funciones analíticas. Porque de ahora en más, nosotros vamos a decir, siendo f de z una función analítica, y ahí le ponemos todo lo que sigue. En los teoremas, en todo enunciado, cuando se habla de f de z, se dice que es una función analítica. Así como en innumerables teoremas del análisis 1, decimos E a f de, que es una función continua y derivable, y bueno, acá usamos el concepto de analítica ahora. Entonces, vamos a definir previamente, y que tiene que ver con las derivadas, vamos a definir previamente el concepto de funciones analíticas. Entonces vamos a decir así. Definición. Una función f de z es analítica. ¿Dónde? Bueno, es analítica en un dominio D, un dominio D. Si f de z está definida y es diferenciable en cada punto de D. ¿Sí? Se dice también, entonces, llevándolo a un punto, f de z es analítica en un punto z igual a z sub 0, si es analítica en una vecindad de z sub 0. O sea, si está definida y si es diferenciable en ese punto. Les pregunto, disculpen que te tomando un cafecito, pero ustedes pueden tomar mates. ¿Están tomando mate? No. No hay ninguno. No son de mate ustedes. No. Café, tampoco. Sí, cafecito. Bueno. Les pregunto. ¿Conocen algún ejemplo de una función que esté definida en un punto y no sea derivable?
Y igual al valor absoluto de x ¿En dónde? en x igual a 0. Ah, ahora sí, perfecto. Sí, está bueno, muchas gracias. Esta función, en este punto 0, que está definida. Bueno, vamos a poner que f de x. En 0 vale 0, está definido. Pero no es diferenciable. No tiene derivada. Siempre que ustedes vean un vértice, no tiene derivada. Siempre que hay un vértice en una curva cualquiera, no hay derivada ahí. Y acá no hay derivada porque, de acuerdo al concepto de límite, las derivadas Son son límites. infinitas las tangentes que pasan por ahí. No, son dos nomás. ¿Acá? Las rectas tangentes ahí que pasan por el punto. Y bueno, es Pues, esta, una y dos. claro, pero la derivada, o sea, pues, son esas dos, pero pueden haber infinitas más, ¿o no? O sea, rectas que Acá, pasan, claro, en este caso, sí. infinitas, che. A ver cómo demostrármelo, a ver. ¿Quién me hablaba? Yo, Molina, profe, pero no sé cómo demostrárselo. Sonamos. Bueno, yo digo que hay dos nomás. El eje x, por ejemplo, ¿no sería también otra recta tangente a ese punto? Tangente, che. Pasa por el Claro, pero punto. lo que dice Matías, la definición, que ahí ya estaría definida la función f de x igual al valor absoluto de x. Por eso te salen las dos tangentes, sería. No sé a qué se refieren, pero podría haber, no sé, a ver si yo hago pasar por este punto infinitas rectas, ¿eso quiere decir que va a valer cero en ese punto? Matías, Claro, profe, o sea, a eso me refiero yo, de que como son infinitas las rectas, las posibles rectas tangentes al punto ese en el cual estamos analizando la función, por eso no se puede derivar en ese punto. Quizás tengo no, errado el concepto. claro, el tema de las derivadas, vos fíjate, un infinitésimo a la derecha, un infinitésimo a la derecha, un infinitésimo a la derecha, la pendiente, porque lo que nosotros tenemos como derivada es la pendiente de la recta tangente. La pendiente es 1, 45 grados. Es una sola. ¿Ah? Sí, profe. Y un infinitésimo a la izquierda, la pendiente menos 1. Por lo tanto, esto vale 1, no es derivable de este punto. No puede tener dos valores. Si el límite existe, es único, ¿recuerdan? Bueno, hay dos. Esas dos. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien planteó alguna duda? Si cuando están estudiando aparecen estas cosas, por favor, anótenlas en un papelito, en el mismo apunte, y después en clase, cuando nos volvemos a encontrar, dice, profe, tengo esta duda que quedó, ¿me podría explicar? ¿Está bien? Hagamos así. Profe, Así avanzamos, sí. y cuando tiene infinitas derivadas, ¿cómo se le llama? Y nada, infinitas derivadas.
Sí, porque estoy viendo la definición y dice que una función analítica es suave si tiene infinitas derivadas. Ah, si está definida y es diferenciable en todos los puntos del dominio. En todos los puntos del dominio. Claro, en cada uno de los puntos tiene una derivada. ¿Qué pasa? ¿Quién me habló, che? ¿Matías era? No, Aguilar. Ah, qué bien. Bueno, ¿lo ves a eso? Sí, sí, entendí. En cada punto tenemos una derivada. Sí. Bueno, bien. El tema entonces ahora es lo siguiente. Una función se dice que es analítica si es diferenciable. Es así, es analítica en un dominio si es diferenciable en cada punto de ese dominio. Y es diferenciable en un punto si lo es en ese punto. Bien. Ahora, esa es la definición de funciones analíticas. Puede haber otra como la que me leyó recién Kevin. El tema es el siguiente. ¿Cómo saber si una función es analítica o no? Y aquí aparece el otro concepto que vamos a ver a continuación y que tiene que ver con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es un recurso para establecer si una función es analítica o no. Y aquí se establecen, como hay dos variables, x e y, se establecen las derivadas parciales. Entonces, esto después lo vamos a usar en funciones armónicas y demás. Se lo van a ver con la parte práctica también. Entonces, habiendo definido lo que es una función analítica, lo que vamos a hacer ahora es encontrar un recurso matemático para establecer si la función que nos dan es o no es analítica. Entonces planteamos lo que se conoce como ecuaciones de Cauchy-Riemann, en donde nosotros lo que vamos a establecer aquí es si una función es analítica o no. Bueno, si ustedes quieren, yo voy hablando, si ustedes quieren, le dicto, es un renglón, y decimos así. Digo, para no escribir todo. Dice, para establecer la analiticidad de una función compleja, para establecer la analiticidad de una función compleja, se demuestra que si f de z es analítica en un dominio D, entonces, recuerden que f de z estaba compuesto por U más IB. Entonces, f de z era igual a U más IB. Entonces, si f de z es analítica en D, entonces U y B, eso es lo que dice, satisfacen las llamadas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Satisfacen las llamadas ecuaciones de, acá arriba está escrito, Cauchy-Riemann. Y también lo podemos leer inversamente esto, o de manera inversa. De manera inversa, si U y B son funciones continuas, fíjense en U de quién depende y B de quién depende. Depende. De X y. De X y. Entonces, si U y B son continuas,
y tienen derivadas parciales también continuas, y tienen derivadas parciales también continuas, y que satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann, y también satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann, entonces f de z es analítico. Bueno, la función analítica, no analítico, analítica, bueno, en D. O sea, si son dos miradas. Una, si la función es analítica, entonces U y B cumple con Cauchy y Riemann. O puede ser al revés, que U y B sean funciones continuas y las derivadas parciales también continuas, y si satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann, entonces la f de z que allí se forma es analítica. Bueno, obviamente tenemos que, con todo lo dicho acá, tenemos que saber quiénes son las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Así que ahora obtención de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Obtención de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Bien. Bueno, partimos de la definición de derivada. F de z es el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z. Dividido delta z. Partimos entonces de la definición de derivada. F de z es la derivada. Bueno. Bien. Y acá decimos que este delta z que tienda a 0, que se acerque al punto 0, el incremento de z que se haga a 0, lo puede hacer a lo largo de cualquier trayectoria. Ya habíamos visto, por el concepto de límite, lo podemos hacer a través de cualquier trayectoria que pase por 0, a través de cualquier curva que pase por 0. Entonces, si delta z, vamos a tener que, bueno, después borro. Si delta z lo definimos como delta x más i delta i, ¿qué pasa? Vamos a hacer primero vamos a hacer que delta i tiende a 0 y después que delta x tiende a 0. O sea, como esto delta z tiende a 0 y lo definimos así, me va a quedar los límites iterados. Entonces primero hago delta i igual a tendiendo a 0 y después hago delta x tendiendo a 0. Y de esa forma delta z tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, si delta i primero tiende a 0, me va a quedar lo siguiente. No sé si se alcanza a ver, por lo que veo, parece que sí. Después en todo caso nos vamos para arriba. Bien, f de z, derivada, para el primer caso, que delta i tiende a 0, me queda, primero delta i se me hizo 0, me queda todo en función de delta x. Entonces delta x tiende a 0 y me va a quedar así. Presten atención. Poner f de z más delta z, recuerden, delta i se hace 0, y f de z, recuerden, era u más iv, acá está, u más iv, por lo tanto voy a escribir lo siguiente. Este f de z más delta z con delta i tendiendo a 0 me va a quedar de la forma u de
X más delta X, coma, Y. Vamos a poner así. Ahí está. U. Esa sería la parte real. ¿Estamos bien? Más. Y. V. De lo mismo. X más delta X, coma, Y. Esta es la función f de z más delta z con delta I 0. ¿Ve que no aparece? ¿Sí? ¿Vamos bien? No me dicen nada. Bueno, yo Sí, sigo. profe, vamos bien. Menos. Sí, profe. Ahora voy a restar esta. Acá el delta I y el delta X no aparecen, así que me va a quedar U de XY. Esta, ¿cómo se forma? Más IB de XY. Todo dividido delta X. ¿Por qué el delta I se me hizo 0? Estoy siguiendo este camino. Bueno, voy a borrar acá arriba. Bueno, ya está. Es muy simple esto. Fíjense ahora cómo lo organizamos. Entonces, U de X más delta X guión, coma, Y. Le voy a restar este U de X que está aquí. Voy a distribuir este denominador y me va a ir quedando de la siguiente manera. F' de Z es igual. Sigo acá arriba. Al límite, cuando delta X tiende a 0, y lo voy ordenando y me queda así. U de X más delta X, Y, menos U de X, Y, dividido delta X. Junté este con este, las partes reales, digamos. Y de estos dos imaginarios, saco factor común Y me queda. Puedo hacer también que el límite de una suma es la suma de los límites. Y me queda esto. Y acá me va a quedar. Lo puedo sacar acá, el I. Y me va a quedar V de X más ya X, coma Y, menos V de XY sobre delta X. Bueno, y quedó perfecto. Miren, esto que está aquí, fíjense en que yo lo único que incremento es la variable X en delta X. Significa que esto así definido, o por definición, bien, esto que está aquí es la derivada de U, pero como solamente varía X, es la derivada parcial de X. Por eso lo escribo así. Derivada parcial de U respecto de X. Más Y esto que está aquí es la derivada parcial de B respecto de X. Y esto es F' de Z. Siguiendo el camino, primero, y ¿está bien? Bueno, yo lo voy a hacer acá rapidito, pero no es necesario si quieren hacerlo, bueno. Pero fíjense si ahora hago al revés. Hago el delta X 0 y hago variar después delta Y a 0. Ahora, haciendo el otro me va a quedar. Acá yo lo voy a ir haciendo acá en mi pizarrita, lo voy borrando y pongo. Delta Y tiende a 0. Resulta que acá voy a tener delta Y.
pero como era delta X más I delta I, si esto se hace 0 me queda el I, que aparece acá. Acá no es necesario porque delta I teniendo 0 me anula todo. Y acá en esto que tengo aquí lo voy a tener que poner ahora sí. U de X, I más delta I. B de X, I más delta I. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. De manera tal que si hacemos lo mismo que hicimos arriba, con el U de X, I más delta I, menos U de X, I dividido I delta I, me va a quedar. Otra cosa que ya lo vieron ustedes, creo que lo vieron. ¿A qué es igual? Esto es I. Para sacar este complejo del denominador, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual? 1 ¿Puedo sobre I. multiplicar y dividir por menos I? No, por I directamente. Multiplico y divido por I. Y acá me queda menos I. Vale decir que cuando yo tengo 1 sobre I, este I pasa arriba y queda con el signo negativo. ¿Está claro? Entonces, este I, con esta derivada parcial me va a quedar I por la derivada parcial de U respecto de I ahora. Porque lo que varía es I acá. ¿Están viendo? Esto, Sí, profe. con esto queda el I. Entonces me queda esto. Y este I, al sacar el denominador común, lo paso arriba como menos I. Perdón, me estaba olvidando el signo. ¿Está bien? Bien. ¿Y el otro cómo hago? Más este V, con este V, le saco el I factor común. ¿Ve que está acá? Que está acá. Si sale factor común, como hicimos allá arriba, se cancela con este. Y me queda la derivada parcial de B respecto de I. Y esto también es igual a la derivada de Z. Bien. Entonces, si esta derivada existe, quiere decir que esto, que está aquí, el miembro de la derecha, tendrá que ser igual al miembro de la derecha de este otro, porque es la misma derivada. Entonces, de ahí puedo escribir que la derivada parcial de U respecto de X más I, la derivada parcial de B respecto de X es igual. Ahora lo voy a ordenar, voy a poner primero la derivada parcial de B respecto de I menos I, la derivada parcial de U respecto de I. Entonces, puedo escribir esto, y fíjense en que estoy hablando de dos complejos. ¿Y cuándo dos complejos, a ver, son iguales? Dos complejos son iguales cuando Posee la misma parte imaginaria y real. no te entiendo nada,
Tienen la misma componente real y la misma componente imaginaria, quiso decir. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Tiene dos complejos son iguales cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Por lo tanto, para que esto sea igual a esto, deduzco que la derivada parcial de u respecto de x tendrá que ser igual a la derivada parcial de b respecto de y. Y que la derivada parcial de b respecto de x tendrá que ser igual a menos la derivada parcial de u respecto de y. Y ahí obtengo las famosas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, u y b tienen derivadas parciales continuas. U y b tienen derivadas parciales continuas, ¿se acuerdan? Y bueno, si verificaban las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son estos, la f de z nuestra es analítica. Eso habíamos dicho al principio. O también habíamos dicho, comenzábamos con la afirmación, si f de z es analítico, significa que u y b cumplen con las condiciones de Riemann. ¿Lo entienden? Bueno, entonces, ya tenemos un recurso matemático para establecer si una función es analítica o no. Este concepto después lo vamos a analizar en funciones armónicas y demás. Entonces, me queda eso, lo dejo ahí. Se movió todo. Entonces, vamos a suponer una consulta. F de z igual a z al cuadrado, por ejemplo. Después vamos a hacer varios ejemplos. La pregunta, f de z es z al cuadrado, ¿es analítico? ¿Analítica? Entonces, tenemos una función compleja y preguntamos si es analítica. Nosotros, desde el punto de vista práctico, lo que vamos a hacer es verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, es importante sacar de aquí u y b. Es muy simple. Entonces, si z lo definimos como x más i, z es número complejo, escrito en forma binómica. Lo reemplazamos aquí, el f de z me va a quedar, bueno, no me va a quedar, no sería f de z, sino sería f de x. Bueno, me va a quedar como x más i elevado al cuadrado. Y el cuadrado de esto es el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Resulta que este i que está aquí, elevado al cuadrado, aplicando la propiedad distributiva, es menos 1. Por lo tanto, me va a quedar el x cuadrado con esto, que va a ser menos i al cuadrado. Lo pongo aquí, más, y en la parte imaginaria pongo el i primero, me queda 2x por i. ¿Qué es lo que hice? F de z, que es z al cuadrado, si z vale esto, f de x me quedo de esta manera. Por lo tanto, ahí yo ya sé quién es u y quién es b. Entonces ahora verifico las condiciones de Cauchy-Riemann. La derivada parcial de u respecto de x, podemos decir, la derivada parcial de u respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que ya estamos derivando. Y aquí se aplican todas las reglas de derivación que conocíamos, ¿se acuerdan? Entonces, la derivada de esto respecto de x, ¿a quién es igual? A 2x.
se deriva solamente la variable que está en juego, x. X al cuadrado es 2x. Como y cuadrado en esta derivada parcial es una constante, es 0. Entonces me va a quedar 2x. La derivada parcial de u, hacemos la otra. Respecto de y ahora. Respecto de y. Con respecto a x va a ser 0. Y con respecto a y, Menos 2i. muy bien. Ahora por el otro lado hacemos la derivada parcial de b respecto de x. ¿A qué es igual? De b respecto de x. 2i. 2i. Porque es lo que acompaña a x, ¿cierto? 2i. Y la derivada parcial de b respecto de y, 2x. 2x. Bueno, ahí tenemos las 4. Y verificamos. La derivada parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada de b respecto de y. La derivada de u respecto de x tendrá que ser igual a la derivada de b respecto de y. Y son iguales. Luego, la derivada de b respecto de x tendrá que ser igual a menos la derivada de u respecto de y. Actualmente cambio el signo y estas dos son iguales. Por lo tanto, cumple con Cauchy-Riemann, f de z es analítica. ¿Es analítica? ¿Ah? Sí. O sea, conceptualmente es eso. Vamos a buscar funciones que son derivables y demás, y la vamos a ir analizando si son analíticas o no son analíticas. Bueno. A ver, a ver, a ver. Hacemos el último ejercicio. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer esta f de z. A ver, tomen papel y lápiz ustedes y díganme si esa función es analítica. Es derivable Vení. únicamente en z igual a 0, ¿no, profe? Sí. Y Sí, por lo sí. tanto no puede ser analítica en ningún conjunto abierto. Bueno, ya está bien la respuesta. Vamos a ver qué.
que en otro más a... Bueno, a ver, Dávalo Matías está, sí. Iván Lucero también. Criado Agustín están. Matías Sí, Molina, profe. Daniel Quispe. Sí, profe, ¿Están? estoy yo. Sí, profe. José Palacio Far, no sé cómo continúa el apellido. José Sí, Palacio. presente, profe. Farfán. Está bien. No, yo estoy preguntando, esto ya queda grabado, así que acá no van a... Sí, estamos acá activos, profe. Bueno, Jorge Campos también está. Porque por ahí me prenden la... Bueno, ok. Por ahí prenden ahí todo y se van a tomar mate al patio. Kevin Aguilar sí está, Iván Lucero también. Bueno, estamos todos. Hay 20, no hay más. El otro día éramos mucho más. Si ya el segundo día disminuyó 30%, si hacemos una progresión vamos a terminar 1-2. No me abandonen, no me abandonen. Bueno, como decía el joven alumno, es verdad, miren, si nosotros el valor absoluto de Z es esto. Este es el valor absoluto de Z. Pero si está elevado al cuadrado, este 2 se va con esto que me quedó x cuadrado más y cuadrado. ¿Cuánto vale U y cuánto vale B? U vale esto porque es real. Esto lo podemos poner así. Esto es U más I, B. Entonces U vale x cuadrado más y al cuadrado y B vale 0. ¿Está claro? Ok. Ahora bien, la derivada parcial de U respecto de X, así como está, con respecto a X me da 2X, la derivada parcial de U respecto de Y me da 2Y, la derivada parcial de B respecto de X 0 y la derivada parcial de B respecto de Y también es 0. Obviamente que no verifican Cauchy-Riemann. La única posibilidad que verifique Cauchy-Riemann es que sea 0. Que también U sea 0. Y cuando U es 0 y B es 0, estoy hablando un punto, nada más. Entonces, ¿cuál es la respuesta al ejercicio? A ver, Kevin, ¿cómo es la respuesta? Sí, que no hay ningún conjunto abierto. No es analítica ningún conjunto abierto, solamente En Z igual a 0, profe. muy bien. Esa es la respuesta. Esta función, si le preguntan a alguien, viene de la calle y dice, che, el cuadrado del módulo de Z es analítico. Y usted le contestan de adentro, en Z igual 0 nada más. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Bueno, ¿qué hora es? 19 puntos. Bueno, ahí le voy a dejar para que ustedes lo vean en su casa. A ver, acá tengo esta. Miren. Este es el cuadrado del conjugado sobre Z. La pregunta ¿es analítico? ¿Es analítico? Vamos a ver qué respuesta me sacan ustedes aquí. Y hay otras más que obviamente la tenemos en la guía de trabajos prácticos, así que de ahí vamos a analizar. Bien, para ahí entonces, cerrando, a partir de ahora vamos a usar el concepto de C a f de Z, una función analítica,
ya sabemos que cuando es derivable en un conjunto D, si lo es en cada uno de sus puntos. Entonces, Cauchy-Riemann lo utilizamos precisamente para saber si una función es analítica o no. Pero no vamos a estar permanentemente demostrando si es analítico o no. Ya decimos, sea f de z una función analítica. Entonces, eso nos va a servir ahora a continuación, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, en los teoremas que vienen sobre... Vamos a ver primero integración. Seguimos el caminito de funciones reales. Derivada, integración ahora. Integrales. Entonces vamos a ver la integración. Y en este caso, vamos a ver cómo un vector cuando se mueve describe una curva. Evidentemente, ustedes saben que un vector que se mueve así me describe una curva en el espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer las integrales de funciones complejas como integrales de línea en el plano complejo. Como integrales de línea en el plano complejo. Entonces, lo único que le voy a pedir, por favor, que me repasen integrales de línea de f de x, o sea, de funciones escalares, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? Análisis matemático 2. O sea, repasen esto, porque es lo que vamos a ver la clase que viene, pero para funciones complejas. Es muy similar el concepto, por eso digo, si lo repasan vamos a estar tranquilos para trabajar. Bueno, terminando con integrales complejas, vamos a ver algunos teoremas. Solamente vamos a ver la aplicación como recurso matemático, nada más. Y luego sí, ya no sumergimos en este tema tan lindo que es series complejas. Series complejas. Ustedes habrán visto series numéricas, criterio de convergencia y demás. Nosotros vamos a ver lo mismo, pero en el campo complejo. Series complejas. Con eso terminaríamos la parte compleja del programa. No, a ver, dije mal, la parte de funciones complejas del programa. Después sí, ya nos metemos otra vez al campo, volvemos otra vez a la realidad y empezamos con Fourier, la serie de Fourier. Son temas más qué sé yo, más atrayentes. Estos son muy abstractos, pero bueno, son útiles porque obviamente se utilizan y lo tenemos que aprender. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, de mi parte, profe. Bueno, No, profe. pueden hablar, che. Pueden hablar, pueden decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, listo, entonces cualquier consulta me pasan por el correo o por WhatsApp, como ustedes quieran. Y si no a Guille, bueno, ahí estamos nosotros, ahí estamos. Y si en algún momento dado, por ahora no creo, pero más adelante necesitan en clases de apoyo, de tutorial, esas cosas, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Una horita, nos tomamos unos mates, lo hacemos. Esto va a seguir así que vamos a seguir trabajando de esta manera. Bueno, nada más, voy a cerrar la grabación. Esta grabación no sé a quién, yo la tengo que pasar después, ustedes la pueden buscar. No, no tiene que pasar, creo. Bueno. ¿No tiene un canal de YouTube, profe? No. ¿No podría crear un canal y subirlo ahí a las grabaciones directamente? No, te la paso a Mola o a alguno de ustedes, después le paso el link después. Estoy harto de la virtualidad. No de
de trabajar así me gusta dar clase, a mí eso me encanta. Y a pesar de que hace mucho tiempo que estoy. Pero ya después de ir para acá, para ir con el MIT, con el otro, bueno, el trabajar con el aula virtual, me enloquece esas cosas. Pero bueno, en algunos casos lo vamos a tener que hacer, así que ya buscaré la manera de que ustedes Sí, también profe, hagan clases. hay que adaptarse a los cambios, profe. Sí, tenés razón. Sí. Lo que pasa es que me va a costar. A ustedes les va a ser más fácil. Pero lo estamos haciendo. El año pasado trabajamos todo el año así. Y no es, lo que pasa es que ustedes también tienen varias materias. Pero yo también tengo 5. Con estas son 6, también tengo 6 asignaturas yo, en las 2 universidades, imaginan que. Y cuando salgo de acá me dicen, Dire, tenemos una reunión por Zoom con los docentes de fulana. Después, no, ya me canso. Sé que me tengo que adaptar, pero bueno, qué sé yo. Hemos llegado hasta acá así, nos queda tan poquito. A usted le queda mucho, a mí me queda tan poquito. Así que alguna cosita me voy a adaptar, pero dentro de todo vamos a dejar que siga. Qué sé yo, la vamos a ir así, acomodando un poquito, nada más. Bueno, un gusto. Que tengan un buen día, una buena Listo, jornada. profe. Hasta la próxima. Profe, chao. Consulten. Hasta la próxima. Igualmente, profe, que ande bien. Gracias. Chau. Chao, profe, buena semana. Igualmente para ustedes.